eso decíamos que era importante el desarrollo de la infancia. De todos esos asesinos en serie, su infancia ha sido terrible, digamos, no ha sido un desastre. Sus padres siempre tenían problemas de alcohol, digamos, ¿no? Ellos fueron víctimas durante la infancia de tanto de violencia psicológica como física, ¿no? Por parte del padre, de la madre, en fin, se separaban los padres, paraban peleando. Entonces, más el rasgo de personalidad que ellos tenían, entonces ya desde chicos fueron teniendo esa conducta con es decir, esas alteraciones conductuales, digamos, propias de ese rasgo de personalidad. Entonces, por eso es muy importante e hicimos énfasis, ¿no?, en el desarrollo y en el ambiente donde esos chicos se crecen, ¿no? Entonces, eso. Bueno, entonces ellos tienen esa incapacidad de aceptar las normas sociales. Eso por eso tienen el nombre de antisocial, ¿no? Las personas creen que al decir trastorno de personalidad antisocial es porque no tiene amigos, no, al revés, más bien son bastante sociables. Pero se les llama antisociales por esta característica, porque tienen la incapacidad de aceptar normas sociales, ¿no? Siempre están metidos en problemas, es decir, siempre rompen las reglas, ¿no? Por eso tienen problemas con la autoridad, ¿no? Si se les dice, mira, el semáforo está en rojo, no pases, ellos pasan, digamos, ¿no? Les encanta romper las reglas permanentemente, les encanta ir en contra de las normas, de las reglas y de lo que la sociedad no es que imponga, sino que regula, ¿no es cierto?, para el bienestar de todos. Sin embargo, el antisocial, el psicópata, siempre va en contra de todo eso, ¿no? Se asocia mucho a la violencia, ¿no? Porque ellos son impulsivos, irresponsables, impacientes, mentirosos, manipuladores, digamos, ¿no? Y eso es lo más riesgoso o lo que asusta, digamos, ¿no?, a los demás, que es de que no sienten culpa por sus acciones, ¿no? Con tal de que ellos puedan conseguir su objetivo o lograr lo que ellos quieren, en ese interín, digamos, pueden hacer daño a un montón de personas, ¿no? Pero ellos no sienten ese remordimiento, ¿no? Entonces pueden causar dolor, sea físico, emocional, psicológico, que ustedes quieren a las personas, pero ellos no sienten ese remordimiento, no sienten culpa, ¿no? Entonces eso es lo más peligroso en ellos, ¿no? El no tener ese remordimiento. Entonces son, como les decía, agresivos, irritables, son bastante fríos, son muy astutos, tremendamente inteligentes para sus fines, digamos, ¿no? O para conseguir sus objetivos, son muy inteligentes, ¿no? Por ende, son tremendamente manipuladores. Yo creo que en algún momento todos, absolutamente todos, hemos sido víctimas de alguien, no necesariamente con ese trastorno, pero sí con rasgos bien marcados de una persona antisocial, digamos, ¿no? Porque son muy manipuladores, ¿no? Otra característica de ellos es de que necesitan emociones fuertes para no aburrirse, ¿no? A todos esos que les gustan los deportes extremos, ¿no? Que siempre están en la línea de la peligrosidad, digamos, ¿no? Tienen ese rasgo de personalidad, ¿no? Entonces ellos son combativos, no impulsivos, se les explotan y abusan a los demás, carecen de sensibilidad, y ese trastorno de personalidad, según la literatura, se ve más en varones que en mujeres. También hay mujeres, ¿no?, con ese trastorno de personalidad, pero la mayoría son varones, ¿no? Entonces los antisociales son auténticos especialistas en provocar dolor, preocupación y padecimiento a los demás. ¿Por qué? Porque les gusta sencillamente, ¿no? ¿Conocen a ese personaje de acá? ¿Quién sabe quién es? ¿Alguien me ha visto a este señor? ¿Saben quién es? Ese era Charles Manson. Eso, Charles Manson. ¿Y quién era Charles Manson? ¿Futbolista? No. ¿Nadie sabe quién era Charles Manson? Doctor, era el fundador de una secta que también... Pero ¿y qué lo hizo famoso? Era músico y que ha influenciado a muchos jóvenes. Se hacían llamar, creo que su secta La Familia, pero estuvo involucrado en un crimen de una actriz hace ya tiempo y creo que no sé si actualmente está vivo, pero estaba en la cárcel. Claro, él es un trastorno de personalidad antisocial. Él es un muy buen ejemplo, un psicópata, ¿no? En los años 70, en la época de los hippies, ¿no?
1960, 70, el sueño de él era ser músico, ¿no? Idolatraba a los Beatles, ¿no? Entonces, pero nunca pudo, pues, ¿no? Porque no tenía ese talento. Entonces, él, con ese odio, digamos, que él tenía, empezó a reclutar adolescentes en esa época, ¿no? Y bajo influencia de las drogas y con la personalidad psicópata que él tenía, los manipuló, digamos, ¿no? Y empezó a organizar a los jóvenes para ir y asesinar a una serie de personas famosas. Dentro de sus víctimas fue la esposa de Roman Polanski, que es un director de cine, ¿no? Y la asesinaron a la esposa de él, y ella estaba embarazada, incluso junto con otros 2 amigos que estaba ella. Y así, su secta, pues, su compañera, asesinaron a varias personas, ¿no? Pero bajo comando de este señor que es Charles Manson, ¿no? Murió hace poco, hace 4 años, creo, le dieron cadena perpetua. Entonces él es un buen ejemplo por la manipulación que tenía, ¿no? Por la maldad, por esa falta de remordimiento, digamos, ¿no? Esta otra película también está hecha en base a un trastorno de persona antisocial psicópata, La huérfana se llama, ¿no? El Guasón también es un buen ejemplo, aunque él es psicótico, tiene síntomas psicóticos, al menos en la última película se lo muestra así, ¿no? Ese otro personaje. ¿Alguien sabe quién es ese otro personaje? Porque todos esos son un trastorno de personalidad antisocial. ¿Lo han visto? ¿No lo conocen ese de aquí? De la naranja mecánica. Eso, de la naranja mecánica, es una obra maestra en el cine. Yo considero que una de las mejores películas en la historia, ¿no? Hecha por este director Stanley Kubrick, ¿no? Esta película es muy interesante porque trata de las aventuras, por así decirlo, de ese muchacho que está obsesionado con la música de Beethoven y la ultraviolencia, ¿no? Entonces él tenía una pandilla y hacían una serie de desmanes, una película muy interesante de la naranja mecánica, que en su tiempo libre la pueden buscar y la pueden ver también. Bueno, entonces esas personas, o estos trastornados mentales, pues todos esos son trastornados mentales, son sujetos que disfrutan con el sufrimiento ajeno, ¿no? Y si a eso se le suma que no tienen remordimientos o no tienen ese sentimiento de culpa, por así decir, es lo que los convierte en personas tremendamente peligrosas, ¿no? Esas personas que no se sienten superiores y mejor consigo mismos a medida que demuestran el poder ante los demás, ¿no? De hecho, los violadores, ¿no es cierto?, los asesinos en serie no lo hacen porque les guste matar, sino porque les da una sensación de poder, digamos, ¿no? Y se sienten orgullosos por eso. Por eso es cuando los entrevistan a los asesinos en serie, ¿no? Y ellos relatan sobre sus crímenes, incluso hasta se ve el placer, ¿no? Como ellos relatan hasta con lujo de detalles, cómo la cortaron, ¿no? Todo lo que hicieron, ¿no? Entonces, esos tienen un estilo de vida depredador, ¿no? Porque son muy peligrosos estos trastornos de personalidad antisocial. Aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Ya dijimos, hay una disparidad entre las normas sociales y el comportamiento de esas personas, ¿no? Entran en conflicto con la sociedad por cómo son, ¿no? Menosprecian las obligaciones sociales, no evidencian sentimientos, ya les dije que es lo más peligroso en ellos, ¿no? Y actúan de forma compulsiva y controlada, ¿no? Algo interesante también de los psicópatas y los antisociales es que hay 2 tipos de antisociales, ¿no? Uno se les dice, ¿no?, los de alto funcionamiento y los de bajo funcionamiento, ¿no? Los de bajo funcionamiento, por ejemplo, son los que te roban el celular en la calle, ¿no? Los que te asaltan con pistola, con cuchillo, ¿no? Y los de alto funcionamiento son personas como Hitler, como Al Capone, digamos, que son tremendamente intelectuales, pero que mueven a las masas o a otras personas para conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces hay esos 2 tipos, ¿no? Por ejemplo, ese aquí es el personaje de la masacre de Texas, ¿no? Una película de terror. Ese es de bajo funcionamiento, ¿no? Que mataba porque era su instinto nomás, ¿no? Sin embargo, Al Capone, Hitler, todos estos 2 personajes eran de alto funcionamiento, ¿no? Porque ellos eran más intelectuales, utilizaban a los demás para cometer esos delitos, digamos, o para ejercer esa maldad, ¿no? Entonces, a un principio, cuando uno conoce a estas personas, al principio se muestran como atractivos, encantadores, manipuladores, incluso seductores. Ustedes llegan a conocer a una persona que es antisocial, sea hombre o mujer, y les va a caer muy bien, porque son personas muy empáticas, ¿no? Al principio a uno
lo llenan de halagos, ¿no? Constantemente están con uno, incluso hasta te pueden ayudar en algunas actividades, pero porque por detrás ellos están queriendo algo de vos, ¿no? Entonces el rato menos pensado es que consiguen su objetivo, y si ustedes salieron dañados en ese transcurso, pues a ellos no les importa, ¿no? Entonces, siempre están, ¿no? Interviniendo en vandalismo, ya dijimos, mentirosos, ¿no? Cuando eran chicos tenían ausentismo escolar, es decir, se salían del colegio, robos, peleas, actividades ilícitas, siempre están metidos en ese tipo de situaciones por el tipo de personalidad que ellos tienen, ¿no? Bueno, ya dijimos que son chicos, ¿no? Que están sometidos a violencia familiar, consumo por alcohol, del padre sobre todo, ¿no? Sin conciencia moral ellos, ¿no? Sin remordimientos, sin valores, sin moral. Son personas que son muy peligrosas, los antisociales. Oh, ¿Sí? tengo una inquietud. Dime. En caso una persona que sufre trastorno antisocial cometa crímenes, ¿no ve? Ellos tienen la capacidad de tipo responder o puede ser declarados inocentes. Porque a veces, por ejemplo, en Brasil hay noticiarios de personas que cometen, son bárbaros mismos, que sí necesita una cierta punición, pero ahí de repente, mediante el proceso, se declaran que no son aptos psiquiátricamente para responder. ¿Qué opinas? No, es decir, cuando cometen estas personas un crimen, son pocos los casos que no son imputables, digamos, ¿no? Por ejemplo, si el esquizofrénico mata, si yo tengo esquizofrenia y mato a mí, como que han habido casos, ¿no? De que esquizofrénicos han asesinado a su papá, a su mamá, muchas mujeres en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo. Hubo un caso famoso, ¿no? De una señora que mató a sus 3 hijos en Santa Cruz, de donde yo soy, aquí en Bolivia, los años 90, por ahí. Hubo un caso que conmovió a todos en la ciudad, porque un hombre mató con un hacha a su mujer y a sus 2 hijas, ¿no? El hachero de Normandía se llamaba, porque el barrio se llamaba Normandía en Santa Cruz, todavía hay ese barrio, ¿no? Pero él tenía esquizofrenia, ¿no? Y claro, cuando lo agarraron, y él libremente dijo, sí, las maté porque eran la encarnación del diablo, ¿no? Y Dios me encomendó matarlas, ¿no? Ellas no podían seguir viviendo porque eran el diablo, ¿no? Entonces el hombre tenía esquizofrenia. Entonces, en ese caso, él no es imputable, porque él está desconectado de la realidad. Ahora, cuando nosotros llevamos el examen mental, ¿se acuerdan? El último ítem era el insight, ¿no? O la conciencia de enfermedad. Por ejemplo, cuando piden un informe psiquiátrico, digamos, el juez o algo de alguien que ha cometido un crimen, el juez sobre todo ve esa parte del examen mental elaborado por un psiquiatra forense, que es el insight, ¿no? Es decir, el insight, aparte de ser consciente de lo que yo he hecho, el insight es lo que te dice de que la persona está consciente de qué es lo bueno y qué es lo malo. En el trastorno de personalidad antisocial, ellos saben que no deberían hacer eso, saben que están cometiendo un crimen, pero a pesar de eso lo continúan haciendo. Entonces eso les da la calidad de imputables. En esquizofrenia no, ellos no saben, ellos creen, como están psicóticos, como están con delirios y alucinaciones, entonces ellos creen que más bien están haciendo un bien, ¿no? Según ellos, digamos, ¿no? Entonces, los psicóticos no son imputables. Otros que no son imputables son las personas que tienen demencia, ¿no? Porque igual están desconectados de la realidad. Otros que no son imputables son las personas que tienen retraso mental o el déficit intelectual, digamos, ¿no? Con mucha más razón. Entonces, esas 3 enfermedades, es decir, cualquier trastorno psicótico, retraso mental o demencia, en los cuales no hay insight, no hay conciencia de enfermedad, no hay eso que a mí me dice, esa delimitación entre lo bueno y malo. ¿Se acuerdan del concepto de conciencia, ¿no? Que había el concepto del social, que a mí me ayuda a diferenciar lo bueno y lo malo, ¿no? El ser consciente de mis actos. En esas 3 enfermedades
no son imputables. En otras partes del mundo, como en Estados Unidos, como en Europa, hay instituciones especiales, ¿no?, donde se alberga este tipo de personas, ¿no?, que es custodiada por efectivos policiales, pero que la dirección está a cargo de un psiquiatra, digamos, ¿no?, que les da sus remedios, que intentan hacer psicoterapia, ¿no?, que tienen terapias de rehabilitación, ¿no?, donde ellos hacen, no sé, manualidades, una serie de trabajos, ¿no? El objetivo no es reinsertarlos a la sociedad porque es algo muy difícil, digamos, ¿no? Sin embargo, el trastorno de personalidad, ellos sí son conscientes, digamos, ¿no? De hecho, hacen el mal porque les gusta y ellos saben que no tendrían que hacer. Ellos saben de que están haciendo mal a los demás, digamos, que están haciendo un daño a la sociedad. Por eso les puse el ejemplo de Hitler, ¿no es cierto?, de Al Capone, ¿no? Ellos sabían perfectamente que estaban cometiendo crímenes, pero sin embargo lo seguían haciendo, ¿no es cierto? Entonces, ellos sí son imputables, ¿no? En Brasil hubo otro caso muy famoso, Pedro Filho, si no me equivoco, se llamaba, era un asesino en serie. Pero la particularidad de ese asesino en serie es de que solo mataba a criminales, es decir, mataba a violadores, y no me acuerdo si asesinos o algo así, pero él solo asesinaba a criminales también, ¿no? Entonces, en algún momento hasta quisieron hacerlo inimputable a él, ¿no? Pero no, igual, por más asesino que sea de asesinos, no se cumple eso, ¿no? De que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Igual fue preso. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer en esas personas? Tener esas instituciones especiales, ¿no?, donde se albergan, ¿no?, que los que lleven a esa institución es tanto personal de seguridad, digamos, como la policía, ¿no? Y también psiquiatras especialistas en el área, ¿no? Porque dentro de la psiquiatría forense se trata de todo ese tipo de casos, ¿no? Pero esas personas son imputables, ¿no? Seguimos. Entonces, el borderline, trastorno personal borderline o límite, que su premisa es: me enojaré mucho si tratas de dejarme, ¿no? De hecho, les encanta a esas personas. Yo creo que todos en algún momento hemos sido víctimas de alguna pareja, ¿no?, que nos ha dicho, ¿no?, si me dejas me voy a matar, dicen, ¿no? ¿Les ha tocado así alguna vez o no? Gracias Nunca, a Dios que no. nunca. Bienaventurados los que no les ha tocado, ¿no?, una límite o un límite, ¿no? Bueno, entonces el trastorno límite de personalidad o borderline en inglés, ¿no?, son muy conocidos por borderline, ¿no? Son personas que la relación con los demás son intensas, tremendamente intensas, pero inestables, ¿no? El límite se caracteriza porque te ama o te odia, no tiene esa ambivalencia. Al principio son los clásicos amigos o amigas, en caso de que sea amistad, de cuando uno recién los conoce y siempre están con uno, nos ayudan, nos hablan, nos acompañan, ¿no? Y de un rato para otro, ¡pum!, se vuelca automáticamente, ¿no? Si es una expareja, ¿no?, al principio te amaba, te idolatraba, besaba el piso por donde uno caminaba, ¿no? Y de un rato para otro se enoja y te bloquea en WhatsApp, en Facebook, en absolutamente todo, ¿no? Puede pasar un cierto tiempo y nuevamente vuelve a amarte, los van a ver en la universidad amándose intensamente, y de un rato para otro ven que se separan, ¿no? Y esas separaciones pues son tremendamente conflictivas, otra vez se bloquean en todo. Entonces, son personas que si bien son intensas en la parte emocional, pero son tremendamente inestables, digamos, ¿no? Como su estado de ánimo, la afectividad y el comportamiento. Siempre raya, se caracteriza por esa ambivalencia, ¿no? O aman demasiado o odian con extremo, digamos, ¿no? Entonces, estas personas son impulsivas, pero con tintes autodestructivos, ¿no? Cuando tienen algún problema, digamos, se sienten decepcionadas o engañadas, tienen esa particularidad de ser promiscuas, ¿no? Son muy promiscuos en la esfera sexual, digamos, ¿no? Personas que gastan en exceso, consumo de tóxicos, ¿no? Todas las... eh, las mujeres, porque generalmente son las mujeres que tienen bulimia y anorexia, ¿no? Y tienen esos trastornos de la conducta alimentaria, tienen ese rasgo de personalidad, incluso a veces trastornos de personalidad antisocial, ¿no? Son esas personas que los límites que cuando se enojan, ¿no?, o están en una discusión o tienen algún problema, tienen esa conducción temeraria, ¿no?
llorando y bajo un estado emocional terrible, suben al auto, agarran su moto y van a 1000 por hora, ¿no es cierto? Porque siempre toda la conducta tienen ese tinte autodestructivo, digamos, ¿no? Entonces tienen pasajes continuos de depresión, irritabilidad, ansiedad, horas ciclotímicas se llama, porque son muy inestables emocionalmente, ¿no? Tienen problemas en su identidad, ¿no? Cometen mucho la automutilación, esto de cortarse las muñecas, ¿no? Algunas ya son llegan a tener tanta experiencia, por así decir, en eso, de que algunas chicas no se cortan las muñecas, ¿no? Se cortan el abdomen, que no se ve, o la parte interna del muslo, ¿no? Entonces, y eso lo hacen como una forma de liberar su angustia, digamos, ¿no? O su tristeza. Entonces, hay antecedentes, un gran porcentaje de estas personas que han sido abusadas sexualmente, ¿no? Físico o abandono de los padres. Las personas con este trastorno de personalidad. Doutor, Sí, señor. Sí, señor. em relação a esse transtorno que você falou agora, tenho parentes uma parente que tem esse transtorno, Bordolini, ela tem a capacidade de matar alguém, porque quando ela odeia, ela é uma coisa muito... Só quem está vivenciando, quem está no caso presente, na prática mesmo, que tem alguém da família assim, que vê que é um negócio muito louco. É muito intenso quando a pessoa odeia alguém. E aí a pergunta é, ela tem a capacidade, pelo fato de ter esse transtorno, de matar alguém? Ya. Cualquier trastorno tiene esa capacidad. Cualquier persona, independientemente del rasgo de personalidad, ¿no? Porque no vamos a decir aquí de que los límites pueden ser asesinos, no. Así como los límites de los antisociales, los esquizoides, los paranoides también. Cualquier rasgo de personalidad puede llegar a asesinar, ¿no? ¿Cuál es el riesgo en los límites de que, como hemos dicho, que son inestables emocionalmente, ¿no? Si yo soy límite, digamos, que estoy discutiendo, no sé, con alguien de mi familia, ¿no? Yo puedo tener un raptus de emoción, digamos, ¿no? Entonces, las personas que trabajan, las personas que actúan bajo una emoción muy intensa, pueden llegar a cometer un crimen. Puede ser una límite, puede ser un antisocial, puede ser cualquier persona. Por eso, cuando hay un crimen, digamos, ¿no? Bajo efecto de una emoción, se llama, ¿no? El crimen pasional, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente en ese momento la persona ha estado cegada por sus emociones y ha agarrado el cuchillo, lo ha apuñalado o lo ha disparado, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que un trastorno de personalidad borderline o límite funcione mucho bajo influencia de sus emociones, por supuesto que hay el riesgo, ¿no? Y más si es impulsiva, acuérdense que en la impulsividad, bajo la impulsividad se puede llegar a cometer un crimen. Entonces, de que sí puede llegar a hacer daño a los otros como a ella misma, digamos, porque muchos límites se terminan suicidando porque tienen una sensación de vacío, incomprensión, ¿no? Y que hace que constantemente entren en cuadros depresivos, y ustedes saben que de un cuadro depresivo se puede llegar a tener ideación suicida y pum, y se mata, ¿no? Entonces, de que sí puede, por supuesto que puede, ¿no? No solo ella, o él, no sé, cualquier persona, pero si se tiene ese trastorno de personalidad, por supuesto que hay el riesgo por la inestabilidad emocional que ellos tienen y por esos raptos de impulsividad, ¿no? Que llegan a cegarse de tal manera, ¿no? De que pueden agredir a sus seres queridos, a sus padres, a sus hijos, a sus familias, ¿no? Y más que ellos tienen estos tintos de autodestructivos. Se enteraron, supieron lo que pasó en Santa Cruz hace unas 2 o 3 semanas, ¿no es cierto? De esa pareja que cayeron del 12º piso en un condominio de Santa Cruz. ¿Supieron, no? ¿Vieron en tele? Sí, doctor. Sí, y claro, ellos salían en la tele, ¿no? Y decían, ¿no? Que era una relación bastante conflictiva,
decían que ella constantemente lo amenazaba al chico con quitarse la vida, ¿no es cierto?, si terminaba la relación, o no sé cómo era el asunto. E incluso transcriben los mensajes de un día antes, ¿no? Y ella precisamente amenazándolo al chico, ¿no? Diciéndole, voy a ir a la farmacia, me voy a comprar pastillas y me voy a dormir, y cualquier cosa que pase va a ser tu culpa, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que ella tenía la culpa, ¿no? Ni él tampoco. Al final, no sé en qué habrá quedado. Yo creo que nadie va a saber cómo fue la situación, ¿no? Y es algo curioso de que ella, porque en los videos se ve, ¿no?, que ella está colgada de la ventana. ¿Qué habrá pasado para que ella termine colgada? Porque si hubiera sido él que la empujó, se hubiera caído, pues no hubiera quedado. Además que él forcejeaba para querer subirla, ¿no? Entonces eso ya nos muestra que ambos, probablemente, sobre todo ella, haya tenido este rasgo de personalidad. No sé si habrá sido trastorno, porque da que pensar, ¿no?, de que ya llevaban mucho tiempo con conflictos, siempre habían estos problemas, la celotipia, de repente él era paranoide y ella al límite, habían estas amenazas constantes, ¿no?, de suicidio, de muerte. Entonces, eso, por ejemplo, y ese suceso, ese momento antes de que ocurra la tragedia, ambos estaban bajo las emociones, ¿no? Entonces terminó en una tragedia. Probablemente haya sido un trastorno de personalidad de límite, ¿no? Pero entonces, aparte de que ellos pueden llegar a suicidarse, por supuesto que pueden llegar también a cometer un crimen y asesinar a alguien, ¿no?, o provocar un daño irreversible sobre los demás. Precisamente aquí dice, ¿no?, tienen esos periodos, digamos, o esos episodios de rabia intensa, inapropiada, con dificultades para el control, ¿no? O sea, pueden ser impulsivos, entonces sí pueden llegar a hacer daño, no solo a ellos, sino también a los demás, ¿no? Y puede ser alguien de la familia, pueden ser sus hijos, sus padres, ¿no?, por la inestabilidad emocional que tienen. Entonces, bueno, ya había dicho, son promiscuos, tienen alteración de la identidad, ¿no?, problemas con la autoimagen, se someten a los demás con tal que no los dejen, ¿no? Y tienen esa característica, ¿no?, un sentimiento crónico de vacío, ¿no?, de ser incomprendidos. Esta chica, no sé si la conocen, bueno, ¿saben quién es? ¿O saben quién era esta chica? Es un bonito ejemplo de... Doctor Amy. La cantante, sí, una cantante, Amy Winehouse. Es un bonito ejemplo de trastorno límite de personalidad, ¿no? Con una historia de consumo de sustancias psicotrópicas, varios para suicidios. ¿Y por qué la puse a ella? Para demostrar esto, el esfuerzo que ella hacía para sentir el rechazo, sobre todo de su marido, que ejercía violencia física y psicológico sobre ella, ¿no? Pero ella continuaba con él, ¿no? Y era igual una relación bastante conflictiva, ¿no? Incluso él estuvo preso, la otra se sintió mal, al final pagó para que lo liberen, y todo el mundo decía, pero Amy, ¿por qué seguís con él si te trata mal? Entonces ella se sobreesforzaba por no ser rechazada, claro, y el otro tremendo antisocial que la manipulaba, ¿no? Entonces vean cómo eso de la personalidad en las parejas es muy interesante. De hecho, en la psicodinámica de las parejas, cuando se hace psicoterapia de parejas, lo primero que se hace es determinar los rasgos de personalidad de cada uno, ¿no? Y en base a eso ya se empieza el trabajo. Por eso es muy interesante conocer eso de las personalidades. Entonces, el trastorno límite de personalidad, la inestabilidad afectiva se produce en forma de cambios de ánimo muy notables y bien marcaditos, ¿no? Y sobre todo muy exagerados. Es como si esas personas tuvieran así como el volumen, como en las radios, ¿no?, el botoncito del volumen, que aumentamos el volumen, ¿no? Estas personas igual, su estado de ánimo está aumentado, ¿no? Tienen esas dos ambivalencias, ¿no?, de amar o odiar, son tremendamente intensos, ¿no? Entonces son los que se cortan, ¿no? Los conocen a los emos, ¿no? Esa tribu urbana. Es un bonito ejemplo también de chicos que tienen ese rasgo de personalidad, porque cumplen eso, ¿no?, de que tienen esa dificultad en su autoimagen y de la percepción de los mismos, ¿no? Ustedes ven un grupo de emos y es muy difícil diferenciar quién es hombre y quién es mujer, ¿no?, porque todos son igualitos, ¿no? Entonces se meten entre ellos, entre hombres, entre mujeres, digamos, ¿no?
tienen ese problema con la imagen, con la identidad, digamos, ¿no? Se corta, incluso de ahí hay una tribu suburbana que nace de los emos, que son los vampiros, ¿no es cierto?, que consumen su sangre. Todos esos son esas personas que tienen esa personalidad límite. Entonces es un trastorno de personalidad para nosotros fascinante, digamos, ¿no? Pero para ellos y para su familia es tremendamente destructivo. Aquí por alguna razón hay bastantes límites. Yo tengo una cantidad considerable de chicos y chicas que tienen ese trastorno de personalidad. Y es tal como se ve en la foto, sino que se cortan constantemente, consumen drogas, problemas de autoimagen, en fin. Es bien difícil y complicado el trastorno límite de personalidad. El otro, el grupo B, es el trastorno de personalidad histriónico, que su premisa es: quiero ser el centro de tus atenciones, ¿no? Bueno, los histriónicos, entonces, igual, tienen una emocionalidad excesiva, porque el grupo es así, ¿no? Teatral, emotivo, pero su característica es que son tremendamente inmaduros, ¿no? Y búsqueda de atención constante. Esas personas les gusta exhibirse, son muy dramáticos y excitables ante cualquier estímulo, ¿no? Excitables no en la esfera sexual, en general, ¿no? Se emocionan rápido, digamos, ¿no? Algo que tienen el trastorno histriónico de personalidad es de que tenían esos episodios de rabietas y lloros, ¿no? Todos creo que alguna vez hemos visto en el mercado, en la calle, de chiquitos o chiquitas, ¿no? Que cuando su mamá no les compra algo, se tiran al piso, lloran, ¿no es cierto?, le pegan a la mamá. Esas son histrioniquitas o histrioniquitos, ¿no? Por la emocionalidad que tienen, es algo particular de ellos, ¿no? Entonces ahí ya podemos identificar. Por eso algunos desde la infancia uno ya puede ir más o menos viendo cómo se va construyendo la personalidad de estos chicos. Entonces, y si tienen un hogar disfuncional donde también hay mucho conflicto, prácticamente se va a convertir en un trastorno histriónico de personalidad. Entonces esas personas se sienten incómodas cuando no son el centro de la atención, por lo cual adoptan un comportamiento de provocación, generalmente, ¿no? de provocación y seducción sexual, recurriendo al aspecto físico para llamar la atención. Eso es lo interesante del trastorno histriónico de personalidad, de que utiliza su físico, es decir, ¿no?, o el aspecto físico para llamar la atención. Los y las histriónicas saben bien lo que tienen, cómo son, y lo usan para conseguir, digamos, sus objetivos, ¿no? Entonces, por eso es que dice que recurren al aspecto físico para llamar a la atención. Y seductoras ellas, ¿no? Entonces, su forma de hablar es bastante superficial, ellos exageran todo, ¿no? Expresión de sus emociones exageradas, son dramáticos. Eu me chamo Bones. Teatrales, ¿no? Trabalho aqui no Hospital Brasileiro. Son más vulnerables al consumo de drogas. ¿Por qué? Porque con tal de llamar la atención quieren ser los primeros en todo, pues, ¿no? Entonces pueden consumir marihuana, cocaína. Ese trastorno Sou seu aluno de neumologia. ¿no? Entonces, algo también interesante es de que, bueno, en los antecedentes puede haber, ¿no?, una relación distante o severo o ausentismo tanto del padre o de la madre. Y lo interesante en esto es de que tienen una relación ambivalente y seductora con el padre del sexo opuesto. Ustedes ven el comportamiento cuando es un trastorno de personalidad histriónico, ¿no? Si, digamos, es una mujer, la relación que tiene con el padre es extraña, ¿no? De hecho, hasta yo podría llamar de uma maneira divertida es muy incómodo estar para passar, digamos, cuando para os alunos. están presentes tanto el padre como Queria saber se o senhor ese permite trastorno de personalidad. fazer isso e passar para eles. Só. Sí. Oi. ¿Quién? Pero yo no escucho. Ya lo apagó, doctor. Estaba hablando. Ya. Yo no escuchaba. Por favor, apaguen sus micrófonos, los que estén encendidos. Ya, entonces el histriónico igual tiene una efectividad superficial, inestable, ¿no? Tienden a dramatizar absolutamente todo, ¿no?
y aumentar las emociones para obtenerlas. No son esos que se hacen los pobrecitos, ¿no? Que en la pelea, no sé, en una discusión, no sé cómo hacen, pero vuelcan la discusión siempre a favor de ellos o de ellas, ¿no? Para obtener la atención y sentirse estimados, ¿no? Tienen una tendencia natural a coquetear abiertamente, porque como utilizan, ¿no es cierto? O como saben bien lo que tienen, entonces lo explotan, les gusta mostrarse. Acuérdense que el histriónico le gusta ser observado, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, así como la figurita, ¿no? Siempre andarán con escotes, son los que utilizan ropas fosforescentes, se ponen minifalda, ¿no? Se pintan los labios con rojo intenso, ¿no? En el caso de ser varones son esos que se peinan así para atrás, ¿no es cierto? Que utilizan las camisas abiertas, medallas de oro. Esos son los histriónicos, les gusta mostrarse a ellos, ¿no? Un ejemplo de varios rasgos, o sea, de rasgo histriónico de personalidad son todas las personas que salen en la tele, ¿no? Todas esas modelos o presentadoras, ¿no? De las bailarinas, ¿no? Que esos son claro ejemplo de rasgos de personalidad histriónico, ¿no? Porque les gusta mostrarse. Prácticamente están en la tele simplemente para vender, digamos, ¿no? Para mostrarse ellos, ¿no? Son muy manipuladores también para conseguir sus necesidades, a diferencia de los antisociales que provocan daño, claro, esos también, pero esos utilizan más la seducción, ¿no? Más yendo por la parte sexual, por la parte física, ¿no? Obvio tienen síntomas histéricos, ¿no? Están obsesionados con llamar la atención, ¿no? Ellos no están tranquilos si no son observados, si no llaman la atención. Entonces, hasta el punto en que se encuentran aburridos cuando están solos y desmoralizados y no consiguen atraer el interés de los demás, ¿no? Buscan deliberadamente llamar la atención con sus gestos, con su forma de vestir inapropiada o seductora, o bien se muestran exagerados en la forma de hablar de sus historias o de relatar algún evento. Entonces, ese es el trastorno histriónico de la personalidad. Otro es el narcisista, ¿no? En el cual su premisa es: mis órdenes son tus deseos. También otro muy interesante, en el cual hay un patrón persistente de grandiosidad, ¿no? Estos son los que se creen la octava maravilla, ¿no? Creen que son lo máximo, son vanidosos, reaccionan con mucho rencor ante críticas negativas de ellos, porque como son narcisos, ¿no? Igual exageran logros y talentos, no simplemente para figurar, suelen ser arrogantes, soberbios, creen que sus problemas son únicos y especiales, por más que sea el mismo problema para todos, pero mayor énfasis le dan al de ellos. Constantemente están con fantasías de éxito y poder, ¿no? Son aquellos que dicen que van a ser millonarios, ¿no? Que van a tener una mansión, y siempre están hablando de ese tipo de cosas, digamos. Se creen con más derechos a los demás, reclaman admiración, son envidiosos, competitivos, exigentes, y creen que la actividad primordial de los demás es preocuparse por él, ¿no? Ellos están sobre todo, ¿no? Esa razón no se ve más en varones. El histriónico, por si acaso, se ve más en sexo femenino, ¿no? Entonces, narcisistas se motivan en el trabajo por el lucimiento personal, ¿no? Es decir, son buenos trabajadores, ¿no? Pero lo hacen para figurar, ¿no? Ni siquiera lo hacen por hacerlo bien, sino para que los jefes, digamos, o las personas con mayor autoridad digan: eso es un buen funcionario, digamos, es un buen trabajador, es un buen alumno, digamos, ¿no? Pero lo hacen con ese fin, digamos, ¿no? Entonces tienen eso de la autoexaltación y afán de sobresalir, ¿no? Individualiza, todo es para él, ¿no? Todo tiene que estar dirigido a él. Entonces, donde van igual generan conflicto, ¿no? Eso en cuanto al grupo B. Ahora el grupo C, que son los ansiosos y los temerosos, son el evitativo, dependiente y el obsesivo compulsivo. El evitativo, ¿no? Que su premisa es: quiero gustarte, pero sé que me odiarás, ¿no? Es evitativo, practica el repliegue activo, ¿no? La separación, el miedo y la desconfianza. Son personas que son retraídas, tímidas, ¿no? Que tienen angustia y temor social. Esas personas, esa es la característica más importante. A pesar de querer relacionarse con los demás, creen que lo mejor es negar sus sentimientos y no relacionarse y evitar a las personas. Por eso son evitativos. A diferencia de los esquizoides, ¿se acuerdan del grupo A? Los esquizoides son solitarios, pero porque ellos quieren, ¿no? En cambio, el evitativo es solitario, se repliega, evita estar con las personas, pero en el fondo él anhela estar con las personas, ¿no? Entonces, pero como tiene baja autoestima, ¿no? Y vamos
Por eso dice aquí, la crítica y la desaprobación los hieren fácilmente, ¿no? Entonces son hipersensibles al rechazo, ¿no? Tienen un temor excesivo al hacer el ridículo, ¿no? Por eso es que anhelan ellos el apoyo, ¿no? Es muy común que tengan fobia social, igual tienen pocos amigos, si bien, como les decía, los esquizoides no tienen amigos porque no quieren, ¿no? Sin embargo, eso les encantaría ser parte de un grupo, tener varios amigos, pero por el miedo al rechazo que tienen, entonces prefieren evitar, digamos. Son rutinarios, igual inhiben sus emociones porque tienen mucho miedo, digamos, como son sensibles a la crítica o al qué dirán, digamos, ¿no? Tienen muy mala autocrítica, se creen personas que son aburridas, patéticas, que no encajan en nada, que van a ser víctimas de burlas, digamos, ¿no? De rechazo, ¿no? Todo lo ven negativo, siempre son pesimistas, ellos no pueden emprender algún proyecto solos, digamos, ¿no? ¿No? Y lo interesante es de que en la infancia hay antecedentes de sobreprotección o desprecio de los padres, las personas que tienen ese trastorno de personalidad. Por eso son evitativos, ¿no? Porque evitan ese dolor, ¿no? Entonces por eso se retrae. El dependiente, cuídame y protégeme, esa es la pared. Cuando ustedes vean o se enteren de que alguna mujer u hombre, tampoco hay hombres, ¿no?, que son sometidos a violencia física y psicológica por parte de su pareja, ese es el rasgo de personalidad. ¿No? El trastorno de personalidad dependiente, entonces, eso se subió, ya. El trastorno de personalidad dependiente, entonces, esas personas se creen desvalidos, lo que lleva a mostrarse dependiente y sumiso. Por eso es que aguantan patadas, puñetes, insultos, ¿no? Carecen de confianza propia, ¿no? Ellos no pueden tomar decisiones sin pedir un consejo primero, ¿no? Estas personas, hasta para comprarse una prenda de vestir, un pantalón, una falda, tienen que ir con una amiga, o van con su mamá, o van con alguien, porque a ellos les cuesta tomar una decisión. Entonces, por eso dice, permite que otras personas tomen las decisiones por él, tienen miedo y dificultad en iniciar proyectos y tomar iniciativas, porque como se creen insuficientes, entonces necesitan siempre la aprobación de los demás o la guía de alguien, ¿no? Tienen un temor intenso a ser abandonados, terror a la separación, ¿no? Entonces, esas son las personas que están con que sus parejas ejercen esa violencia, como les digo, física y psicológica sobre ellas, ¿no? Porque ellos tienen terror a la separación. No importa que les peguen, que los pateen, pero necesitan estar con su pareja, ¿no? Entonces tienen un apego excesivo. Esto se ve más en mujeres, porque lo más común en personas, en parejas, ¿no es cierto?, de esas características, generalmente son las mujeres, las víctimas, ¿no? En la infancia hay antecedentes de una separación entre los padres, una pérdida parental, digamos, ¿no? Que no haya habido una figura tanto paterna y materna, ¿no? Y por eso es que esa personalidad, digamos, despierta, digamos, se convierte en patológica, ¿no? Se apoyan en los demás y enfrentar activamente y con vigor la vida, ¿no? El clásico ejemplo, ¿qué es lo que dicen esas mujeres? No, por mis hijos, dicen, ¿no? Entonces, siempre van a tener como un sustento, digamos, o una razón del por qué ellos viven bajo ese sometimiento, digamos, ¿no? Por eso se someten al deseo de los demás. Son muy buenos seguidores, digamos, ¿no? Pero tienen una autoestima pobre, prácticamente nulo, ¿no? Lo característico de esas personas es de que se consideran indefensos y poco capacitados ante la vida, ¿no? Lo cual precisa que los demás les saquen, digamos, ¿no? Es decir, estén con ellos y les ayuden a sobrellevar los embates de la vida. Ellos no se creen suficientes para eso. Y eso los convierte en dependientes. Y por eso se someten, ¿no?, a las barbaries que hacen sus parejas. No todos, ¿no? Entonces, esas parejas, como les digo, que viven en conflictos, ¿no?, y que son víctimas de la violencia tanto física como psicológica, generalmente las víctimas son un trastorno de personalidad dependiente, ¿no? ¿Se acuerdan ese otro caso en Santa Cruz que hubo del padrastro que le pegó al hijastro, ¿no es cierto? Supieron, ¿no?, que era un médico en Santa Cruz. Sí. Eso. Y cuando le entrevistaron a la mamá, ¿se acuerdan lo que dijo la mamá? Sí, otro. El niño.
¿Qué personalidad? Ya. Y ella también era víctima de violencia por parte del tipo, ¿no? Entonces ella, ¿qué personalidad tendría? ¿De dependencia? Y, ajá, independiente. ¿Y él qué rasgo de personalidad habrá tenido, tendrá? El padrastro, el abusador. ¿Qué personalidad será él? ¿Un antisocial, doctor? Antisocialazo, pues, ¿no? Y narciso, ¿ven? Ven cómo aprendiendo la personalidad uno ya va entendiendo algunas cosas. Ella totalmente, imagínense que ella diga que su hijo miente, por Dios, ¿no? Qué tan influenciada esa mujer, incluso hasta cuando la entrevistaron, ¿no? Vieron que el bebé, su hijo menor, lo tenía en el pecho como de protección, digamos, ¿no? Entonces, tremendamente dependiente de la mujer. Y el otro, un antisocial, narciso de aquellos que la manipulaban. Ah, no, terrible. Por eso el aprender eso nos enseña a entender muchas cosas, cómo es que funcionan las personas y por qué. Entonces, ya saben, en el dependiente. El otro, el obsesivo compulsivo. Su premisa, no quiero equivocarme. Esas personas, entonces, son muy formales, ¿no? Son fiables, ordenados, rígidos y metódicos, ¿no? No pueden adaptarse a los cambios. Ese es el problema que ellos tienen, ¿no? Se les rompe la rutina y ya entran en crisis de angustia, en crisis de pánico, ¿no? Son muy preocupados por el orden, la limpieza y las normas, ¿no? Son cautos y analizan todo, por cual les cuesta tomar decisiones. Por ejemplo, si yo soy un obsesivo, o sea, trastorno obsesivo compulsivo, y voy a ir a comprarme mi almuerzo, digamos, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿con qué zapatos voy a ir, digamos, ¿no? Voy a ir con el rojo, ya. Pero no, el rojo es así, entonces mejor me pongo el azul. Entonces, hasta tomar la decisión para llegar al objetivo ya se pasó el tiempo, digamos, ¿no? Entonces les cuesta tomar mucho una decisión precisamente por la cautela, el orden y las ideas obsesivas que ellos tienen, ¿no? Se detienen en detalles y no llegan a su objetivo, el ejemplo que les daba, ¿no? Ellos son perfeccionistas, son muy preocupados con los detalles rígidos y dogmáticos y el modo, es decir, todo tiene que hacerse a su modo, con sus rutinas y con sus rituales, ¿no? Bueno, carecen de sentido del humor. Han visto, hay en Discovery Channel, creo, hay ese programa de los acumuladores compulsivos, ¿no? Que llenan, sus casas son llenas de basuras y de cosas que ellos coleccionan o tienen, entonces tienen ese trastorno. Ya lo avanzamos, ¿no? En las ideas obsesivas en el examen mental, ¿no? Tienen escasa capacidad de expresión emocional, eso se ve más en hombres, ¿no? Y aquí se muestran, ¿no?, las personas que acomodan así su ropa o sus libros por colores, tienen esas ideas obsesivas de higiene, de contaminación, ¿no? Los que se lavan las manos, ¿vale?, que tienen rituales incluso para, en cuanto al orden. El obsesivo compulsivo. Ya cuando veamos ansiedad vamos a ver un poco más trastornos de ansiedad, vamos a ver el obsesivo compulsivo. Pero lo característico es eso, digamos, ¿no? Las ideas obsesivas con el orden, con la higiene, ¿no? Bueno, y ese otro grupo que, si bien no está descrito en el libro, pero ni tampoco les voy a preguntar, eso es como un plus, digamos, ¿no? Son otros trastornos de personalidad que no encajan ni en el grupo A, ni en el grupo B, ni en el grupo C, pero que son descritos sobre todo en psiquiatría forense, ¿no? Y que esos grupos, esos trastornos de personalidad ya son la encarnación del diablo, ¿no? Prácticamente ya esos ya vienen falladitos, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay el trastorno pasivo-agresivo, que son caracterizados por el desprecio y violación de los derechos de los demás. Es decir, si el antisocial era peligroso, ese es el triple, ¿no? Porque esos ya se dedican a hacer el mal prácticamente, ¿no? Engañan y manipulan a los demás, casi como el psicópata, ¿no? Se resiste a demandas razonables de rendimiento social y profesional, demoran sus obligaciones, son irritables, discutidores, sabotean el trabajo de los demás, hipócritas, traicioneros, rencorosos, no hacen ni dejan hacer, ¿no? Y encima se quejan por no ser entendidos. El otro es el trastorno sadomasoquista, ¿no? Alguna vez han debido ver esos personajes que ya contienen elementos de sadismo, son sádicos, ¿no? Esos viven la maldad a flor de piel. Tienen deseo de infligir
a otros, ya sea dolor sexual, físico o psicológico, ¿no? Son masoquistas, que consisten en infligir dolor a uno mismo en el ámbito sexual o moral, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que adoptan como se ve la figura aquí, las víctimas, y otros los que ejercen, ¿no? Ambos sienten placer. De hecho, hay un trastorno de la conducta sexual que se llama precisamente el trastorno sadomasoquista, ¿no? Igual tienen conductas autolíticas, igual. Es decir, los sadomasoquistas generalmente hacen daño, pero a ellos mismos o a los demás, pero con la permisividad de la otra persona, ¿no? Es como un juego, digamos, entre los sados. Y aunque no crean, es común, ¿no? Yo me enteré por un paciente en Santa Cruz de que incluso hay lugares nocturnos donde hacen ese tipo de actividades, ¿no? Yo ni sabía. No sé si aquí habrá. Ya lo peor de lo peor prácticamente es, como les digo, ya es la encarnación del diablo, es el trastorno sádico de la personalidad, ¿no? Si algún día ustedes llegan a identificar una de esas personas, salgan corriendo inmediatamente, porque estos sí que son el mal encarnado, ¿no? Muestran un patrón arraigado de comportamiento cruel. Desde niños son así. Son despectivos y agresivos hacia los demás. La crueldad y la violencia física se emplea para infligir dolor a los demás sin ningún objetivo real, ¿no? Simplemente lo hacen porque lo hacen, ¿no? Desde chicos y de grandes tienen fascinación por las armas, por las armas, la violencia, el canibalismo, las lesiones y torturas, digamos, ¿no? El trastorno sádico de la personalidad. Y aunque no crean, hay personas que son así. Ese tipo de personas, por ejemplo, son los que tienen que estar en esas instituciones. Bueno, esos eran los grupos. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué será lo que hacemos frente a un trastorno de la personalidad? Dos objetivos generales. Lo principal, lo que les decía, construir patrones de conducta adaptativo o el insight. No vamos a conseguir nosotros nada en el tratamiento de un trastorno de personalidad si la persona reconoce que está haciendo un mal, digamos, ¿no? Tanto a él como a los demás. El antisocial, el psicópata, por ejemplo, no tiene ese insight, ¿no? O sea, sabe que está haciendo mal, pero no le importa, digamos, ¿no? Él va a continuar haciendo. Con tal de manipular puede decir, sí, estoy arrepentido, ¿sí? Sé que hago mal a los demás, se les da la oportunidad y vuelven otra vez a incurrir en lo mismo. Entonces no tienen ese insight, no tienen esa conciencia de enfermedad. Es igual que el alcohólico, ¿no? El alcohólico tampoco tiene insight, ¿no? Dice, sí, estoy arrepentido, ya voy a dejar de tomar. Sale y lo primero que hace es consumir alcohol. Entonces, mientras el alcohólico no quiera recibir ayuda, así me pare yo de cabeza, no voy a conseguir nada. En el trastorno de personalidad, lo mismo, exactamente. Entonces, el objetivo general o lo principal en un trastorno de personalidad es que tenga insight, ¿no? Por ejemplo, su compañero hablaba, ¿no? De ese familiar o familiar, ¿no? Que aparentemente es borderline y que tiene esos periodos de impulsividad. Y en el momento en el que ella diga realmente, si quiero ayuda, porque sé que no estoy bien, ahí es donde ya podemos intervenir y realmente conseguir algo, ¿no? Si es que se puede, porque el tratamiento de eso es largo, ¿no? Entonces la intención es controlar los patrones comportamentales y disfuncionales de esas personas, porque es el comportamiento que hace mal tanto a la sociedad como a él mismo, ¿no? Pero mientras no haya esa conciencia de enfermedad de esta persona, no vamos a conseguir nada. Entonces el tratamiento será comenzar con la identificación de las metas, ¿no? Digamos, decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Queremos estabilidad, que es, en fin, ¿no? Y objetivos del tratamiento. ¿Qué es lo que se va a querer hacer con él? A él tratar de, o a ella tratar de convencer de qué es lo bueno de empezar el tratamiento, ¿no? Entonces hay varias opciones, como reducir el distrés de los pacientes, minimizar los problemas interpersonales, en fin. No vamos a entrar en detalle en eso. El tratamiento de los factores biológicos, existe una mayor comprensión de las estructuras implicadas, ¿no? El sistema nervioso central, la amígdala, prácticamente todo, digamos, ¿no? Entonces, la utilización de los psicofármacos está indicada, dependiendo los síntomas, ¿no? O de la presentación clínica. Por ejemplo, si es alguien límite,
si es un borderline, que es algún cuadro depresivo, ¿no? O que tiene cuadros depresivos recurrentes, lo cual le lleva a las conductas autolíticas, entonces daré un antidepresivo, le puedo dar un estabilizador del ánimo, el litio es el más común, en el caso de los ansiosos, benzodiazepinas, en el caso de un esquizoide o el esquizotípico, ¿no? Que son esos que tienen ideas y pensamientos mágicos. Daré un antipsicótico, entonces dependiendo de la personalidad y las manifestaciones que tenga, yo puedo usar alguno de los psicotrópicos, ¿ya? Pero, como les decía, es realmente muy difícil, porque aparte de esto se hace, es decir, aparte de los remedios, y más énfasis tiene la psicoterapia cognitivo-conductual, que no va a ser exitosa mientras no haya esa conciencia de enfermedad de parte de las personas que tienen ese trastorno de la personalidad, ¿no? Como hemos visto, no hemos entrado mucho en detalles en el tratamiento, porque es algo muy específico, ¿no? Es algo muy profundo, muy difícil. Hay una serie de terapias específicas, ¿no? Para los límites, para los antisociales, pero hasta ahora ninguna ha tenido el éxito que se esperaba, ¿no? Por eso es que siguen habiendo, pues, crímenes y tanta disfunción en las familias y en la sociedad en sí. Entonces, una de las enfermedades más difíciles de tratar en psiquiatría es un trastorno de la personalidad, lastimosamente, digamos, ¿no? Muy bien, con eso terminaríamos el tema. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de trastornos de personalidad? Un tema muy interesante. Bueno, en realidad, en psiquiatría casi todos los temas. ¿Sí? ¿Hasta este tema vamos al examen, doctor? Sí. Los temas para el examen son el primer... oye, no los he mandado los temas todavía, ¿no? Ahorita los voy a mandar. Son introducción y generalidades, el primer tema. El segundo es examen mental. El tercero es psicofarmacología. Y el cuarto es de trastornos de personalidad. Al próximo jueves, a estas horas, ya el examen va a ser de 7 a 8, ya va a terminar el examen. Entonces, el jueves a esa hora ya tendrían que estar rindiendo el examen. Por si acaso, el examen no es difícil, ¿ya? Yo no les voy a salir con preguntas rebuscadas. No. Todo lo que yo les dije que iba a preguntar, si anotaron o pusieron atención en todo lo que yo les decía, no, eso va a entrar al examen, es lo que va a entrar al examen, ¿no? Yo no les voy a salir con nada escondido ni algo rebuscado, porque no. Es más trabajo para mí si se aplazan, oye, ¿no? Porque tengo que tomar segunda instancia. No, es mucho problema. Entonces, el examen no es difícil. Si han asistido a clases regularmente, han puesto un poco de atención, van a pasar sin ningún problema el examen. Así que no se preocupen por eso. ¿Tienen alguna duda del tema? Una curiosidad. Por ejemplo, si un paciente se identifica con un tipo de, o sea, con rasgos de personalidad de algún tipo de trastorno, ¿no ve? Y se siente incómodo, no le gusta tener estos rasgos, ¿cómo por ejemplo, podría manejar esa situación? A través de la psicoterapia. En ese caso, la psicoterapia es muy exitosa, ¿no? Porque en la psicoterapia lo que se hace es encontrar o identificar las ideas irracionales, digamos, ¿no? Entonces, es muy específico y muy subjetivo. Habría que ver si no está cómodo con su personalidad, no sé, digamos, qué personalidad podría ser, digamos, un paranoide, digamos, ¿no? Y él dice, doctor, creo que soy demasiado desconfiado, ¿no? Entonces, a través de la psicoterapia se rompen las ideas irracionales, pero entonces se le dice, ¿y por qué no te gusta? ¿No? Porque es su personalidad, porque soy paranoide. No tiene nada de malo paranoide, ¿no? Yo soy antisocial y no soy cómodo con eso. Entonces, habría que ver, digamos, cuál es, porque acuérdense, porque yo tengo un pensamiento, acuérdense, ¿no? Yo tengo la percepción de algo, esa percepción me hace razonar, es decir, me hace pensar, y ese pensamiento me genera una emoción. Entonces, la psicoterapia está dirigida a identificar el pensamiento irracional. Generalmente, para yo estar incómodo con algo de mí mismo, ¿no? Es porque yo tengo una percepción o una idea equivocada de eso, por algún preconcepto o por algo que pasó antes, o porque la sociedad lo dice. Entonces, en la
psicoterapia yo voy a identificar ese pensamiento irracional y lo vamos a romper junto con el paciente. Se le va a hacer, él va a caer en cuenta de que no es malo, ¿no? Y más si se trata de su personalidad, más bien es algo bueno, porque es su forma de ser, digamos, es propio del mismo, es su naturaleza, y que de hecho eso le da ventajas probablemente sobre los demás. Pero es un trabajo psicoterapéutico. Generalmente esa sensación de incomodidad de sí mismo o de algún comportamiento de él es por alguna idea irracional, ¿no? Entonces, rompiendo esa idea, se acaba, digamos, esa angustia. Puede ser también que haya no sé, por ahí alguna idea de baja autoestima o de no aceptación de uno mismo. Por eso habría que analizar, es propio eso de cada persona, cuáles son las ideas, la percepción que esta persona tiene sobre sí mismo, para ir trabajando sobre eso, ¿no? Pero eso es a través de la psicoterapia y seguramente se supera sin ningún problema cuando hay una incomodidad de la percepción mía, digamos, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda de personalidad? Doctor, ¿usted piensa Sí. que es importante que haya un psicólogo en los colegios y escuelas? Porque yo, cuando estaba en primaria, tenía una compañera que incumplía todas las normas del colegio. Por ejemplo, traía alcohol, traía cigarrillo y no tenía problemas para mostrar ante los profesores. Y entonces al final la expulsaron, pero y nunca supimos, digamos, por qué ella hacía todo eso. Bueno, pero ahora ya sabes, pues, ¿no? Iba en contra de la autoridad, ¿no? Rompía las reglas sociales, entonces lo más probable es que la chica haya tenido un rasgo antisocial. ¿Me preguntabas por psicóloga, dices? Sí, me preguntaste por psicóloga. Sí, sí, es importante, digamos, que en los colegios haya psicólogos o psicoterapeutas para No, ayudar. pero por supuesto, pero el problema que hay, y que yo he visto tanto en Santa Cruz como acá, que es donde he ejercido la psiquiatría, es de que los psicólogos de los colegios son buenos para tomar el cafecito, ¿no? Para sentarse, hablan con los chicos, pero no, mira, yo ya estoy a 3 años acá y no conozco un psicólogo o psicóloga en Cobija que sepa hacer la psicoterapia cognitivo-conductual, digamos, ¿no? Yo la sé hacer, digamos, pero bastante limitada, muy básica, ¿no? Eso es más campo, digamos, de los psicólogos. Entonces, en casos que ya son más complicados, yo los derivo con un psicólogo para que haga la psicoterapia específica, ¿no? Esos son los psicólogos clínicos que tendrían, en realidad cualquier psicólogo tendría que estar formado en psicoterapia, como yo, digamos, yo soy psiquiatra general, pero no, y puedo tratar una depresión, una ansiedad, una esquizofrenia. Entonces, el psicólogo lo mismo, cualquier psicólogo tendría que saber hacer la psicoterapia cognitivo-conductual. Sin embargo, todos los psicólogos y psicólogas que yo conozco aquí en Cobija tienen un trabajo de escritorio y tienen un trabajo administrativo. Yo no he encontrado uno o una hasta ahora que sepa hacer la psicoterapia cognitivo-conductual. De hecho, yo trabajo con una psicóloga, pero que es brasilera, ¿no? Que tiene su consultorio en Brasilia, y a ella le mando porque ella sí es psicóloga clínica y ella sí hace la psicoterapia conductual, y he visto buenos resultados porque sabe hacer su trabajo, digamos, ¿no? Algo que no he encontrado lastimosamente en Cobija porque no practican la psicoterapia. Y lo mismo pasa con los psicólogos de los colegios, digamos, ¿no? No sé qué hacen, ¿no? Porque hay consumo y yo he ido a dar unas 2 o 3 charlas en algunos colegios y yo les aplico unas pruebas, ¿no? De Hamilton, de depresión y ansiedad, donde es anónimo, es decir, no ponen el nombre, pero responden una serie de preguntas. Y hay consumo de sustancias, ideación suicida, es decir, ¿no? Y yo les muestro y les he mostrado a los padres, miren el test de sus hijos, digamos, ¿no? Que quieren matarse, quieren el otro. Y colegios renombrados en Cobija, ¿no? Tanto privados como fiscales he ido, ¿no? Y toditos tenían psicólogos y no sé qué harán los psicólogos, ¿no? Creo que me odian porque el psicólogo estaba presente ahí cuando yo mostré las pruebas, el resultado de estas pruebas, ¿no? Entonces, ellos deberían tener una carpeta de cada uno de los alumnos, ¿no? Hacer una historia, así como nosotros hacemos historia clínica, ellos igual, ¿no? Tienen
un documento donde deberían registrar de cada alumno el rasgo de personalidad, ¿no es cierto? Periódicamente tener entrevistas con los padres y más como está la situación ahora, ¿no? Con tantas cosas que se están viendo. Tendría que hacerse mucho más énfasis en salud mental, no solo en las unidades educativas, incluso en las instituciones laborales. En la policía, por ejemplo, está habiendo muchos problemas, muchos conflictos. En varias instituciones hay muchos problemas porque no hay ese apoyo emocional, digamos, o psicológico. Entonces, no solo en las incluso hasta en la universidad debería haber, ¿no? En la misma UAP debería haber, en su seguro, debería haber, no sé si hay, ¿no? Pero debería haber un psicólogo que a ustedes los ayude, les haga un apoyo emocional, ¿no? Incluso yo debería estar en el seguro universitario. Hay muchos, ustedes no tienen idea de la cantidad de alumnos y familiares de alumnos de la UAPI que yo veo, digamos, ¿no? Entonces, ojalá haya más psicólogos y psiquiatras incluso aquí, pero que sepan, sobre todo psicólogos que sepan hacer la psicoterapia, porque ¿de qué sirve un psicólogo en un escritorio, ¿no? El campo de ellos es el clínico, igual que el nuestro, digamos, ¿no? El estar con los pacientes, hablar, en fin, digamos. Pero lastimosamente no hay ese tipo de profesionales, ¿no? Que ejerzan la psicología clínica y que es muy necesario en nuestro medio. ¿Qué más? Doctor, una pregunta. Dime. A ver, guíeme un poquito. En una relación, por ejemplo, donde las partes, digamos, que el hombre y la mujer están, digamos, por un tiempo bien, y de un día a otro, ya sea el hombre o la mujer empiezan a cambiar las actitudes y ya no la quiere cerca la persona. Y de ahí se dan un tiempo y de nuevo luego vuelven otra vez y están en esa, digamos, en esas situaciones. Bueno, pues algunos de ellos... ¿Cómo se lo puede calificar en su conducta o en su comportamiento, ya, doctor? Porque es algo muy común acá, ¿no? En las parejas seguramente usted habrá entendido. Claro, como les decía, ¿no? En la psicodinámica de pareja entran muchos factores, digamos, ¿no? Pero de entrada, uno de los componentes más importantes de esta psicodinámica es poder determinar el rasgo de personalidad, ¿no? Ya sabemos qué pasa si juntamos un antisocial con una dependiente, digamos, ¿no? Ya sabemos qué pasa si juntamos a un paranoide con una histriónica, ¿no? Imagínense qué pasará si yo junto un antisocial con una límite o un histriónico con una límite. Entonces, lo más probable es que esa pareja que vos estás diciendo, los dos sean del grupo B. Entonces, es una relación bastante conflictiva, emocionalmente muy intensa, donde se dejan, vuelven, hay esa ambivalencia emocional, ¿no es cierto?, en cuanto a la personalidad, ¿no? Ahora, igual, como cualquier caso en salud mental, es muy independiente, ¿no? Habría, aparte de establecer los rasgos de personalidad de cada persona, en la terapia de pareja, ¿no? Se lo sienta y a cada uno se le pregunta por separado, obviamente, no juntos, ¿no? ¿Por qué iniciaste relación con esa persona? ¿No? Y generalmente las ideas, es decir, el motivo, es muy importante el por qué yo entablo una relación. ¿Por qué yo quiero estar con fulana? ¿Y por qué fulana quiere estar con mengano? Muchas veces donde meten la pata es porque como yo, digamos, siento un vacío, tengo un problema y no soy consciente de eso, inconscientemente creo que estando con ella me voy a sentir bien. Pero ni yo me entiendo, pues peor voy a entender a la otra persona. Entonces mi relación pues va a ser terrible, va a ser tremendamente conflictiva, ¿no? Aquí lastimosamente hacen pareja, bueno, no aquí, en todo lado, ¿no? Hacen pareja porque me gusta. Yo ni la conozco a la chica, ¿no? Pero puede ser que tenga un tremendo cuerpo, tremendamente atrayente y ya es mi corteja, digamos. Pero no la conozco, no sé sus costumbres, ¿no? Hay lo que nosotros llamamos el amor objetivo. Mientras en una pareja no haya ese amor objetivo, va a ser una relación tóxica, es una relación muerta prácticamente, ¿no? Aquí, bueno, las personas generalmente inician una relación, pero con ese amor mágico, ¿no es cierto? Que porque me gusta, porque es bello, porque es linda, ¿no? Entonces, al principio, los primeros 2-3 meses, todo es belleza, pues, ¿no? Todo es bonito, pero conforme la dopamina y la oxitocina, que es lo que me hace, porque también el amor es químico, aunque no crean,
claro, tiene esa esencia de subjetividad ¿no? Por supuesto, pero al principio es químico, por eso es que yo no le encuentro ningún defecto las primeras semanas y meses a mi coteja, pero conforme la química cerebral va disminuyendo, ya voy empezando a ver algunas cosas. Había sido así, había sido el otro, entonces eso va generando un conflicto. Otra cosa que influye mucho es la madurez emocional. Personas que son inmaduras, claro, yo me voy a dar un tiempo, a ver si volvemos o no, digamos. Esa persona no sabe lo que quiere, pues, ¿no? Cuando un hombre y una mujer quieren y aman de verdad, no hay eso de que termino o vuelvo. Eso es una inmadurez tremenda, digamos. No saben lo que quieren, no saben si estar, si no volver, entonces genera conflicto, terminan, vuelven. Incluso cuando se dieron el tiempo, la otra estuvo con otro, el otro con otra, se dieron cuenta que no, que su amor verdadero es el anterior. Por Dios, entonces es una inmadurez emocional terrible porque no hay objetividad. Si yo no tengo objetividad en mi vida, no voy a tener pues objetividad en mis relaciones y en todo lo que yo haga. Entonces, son varios factores que influyen, ¿no? El rasgo de personalidad que me va a condicionar algunas cosas, ¿no? Las razones del por qué yo inicio una relación, ¿no? Mi motor emocional, es decir, la parte psíquica. Entonces, son muchas cosas que influyen, pero podemos partir de eso, digamos. Gran característica de mi comportamiento en una relación, por supuesto que lo va a dar mi personalidad, pero otro componente también es mi madurez emocional, ¿no? Lo que yo quiero en mi vida, y si esa persona que yo he escogido, ¿no? Es compatible con mi objetividad, más allá de que me guste o no me guste, ¿no? Por más que me guste, pero si no es compatible con mis objetivos, con mi objetividad de vida, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Será muy linda todo lo que vos querrás, pero si no va, pues no va. Entonces, ahí está la madurez, el decir, no, sabes que me encantás, sos muy linda, pero no va a funcionar. Así que mejor cada uno por su lado, porque ya hemos visto las tragedias que pueden pasar cuando uno insiste en algo de que se sabe de que no va a ser fructífero. Entonces, son varias cosas que se analizan y, por supuesto, cada pareja es un mundo totalmente aparte. Pero es muy importante eso, la personalidad, la madurez emocional y la objetividad en la vida de cada una de esas personas. Como no tienen objetividad, entonces están como conejitos de allá por acá sin saber qué hacer, en fin, ¿no? Es interesante eso de la personalidad. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Gracias, doctor. Doctor, también influye, yo creo, mucho las redes sociales y la tecnología, porque como por ejemplo los histrónicos, usted dijo que son personas que les gusta arreglarse, pintarse, como en las redes sociales como es el famoso TikTok o Facebook, subir historias, o se arreglan, se pintan, o también la tecnología, el uso de celulares, que en este tiempo más que todos los niños usan mucho celular, se encierran en su propio ciclo, juegan esos jueguitos de Free, Dota, y ellos mismos se cierran en ese ciclo donde ellos tratan de cambiar su personalidad. Yo creo que se vuelven más antisociales, no hay mucha comunicación con ellos. Yo veo que también en ese campo se puede ver esos trastornos. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Lastimosamente la globalización, ¿no es cierto? La tecnología, si bien nos ayuda en muchos aspectos, pero interfiere en el vínculo emocional. Bueno, ahorita estamos por la pandemia, por ejemplo, ¿no? Yo los reconozco, yo detesto pasar clases así, porque ni los veo, ¿no? A mí me gusta mucho estar en clase, que tener ese contacto, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, si aplicando lo que es personalidad, ¿no? Si es una histrioniquita, digamos, de 6, 7 años y ve esos TikTok, esas tonteras, que para mí son tonteras, que no tienen ninguna, bueno, no sé si tendrán alguna utilidad buena, digamos, ¿no? Y donde ven, claro, que se maquillan y que están haciendo. Entonces, pues, eso, imagínense, va a aumentar, es decir, va a sumar, va a exacerbar su histrionismo, ¿no? Lo mismo con los antisociales, en fin, que paran jugando Free Fire todo el día, que es matar y matar, va a exacerbar pues su rasgo de personalidad. Entonces van a hacer cosas que van a influir negativamente. Además de que a los niños los aíslan del contacto emocional, ¿no es cierto? De ese vínculo emocional, ¿no? El estar... El clásico ejemplo, ¿no? En la hora del almuerzo, toda la familia, cada uno con su celular. No, pues entonces eso rompe ese vínculo emocional, el contacto, además que ayuda también
a la socialización, ¿no? No es lo mismo hablar por WhatsApp que hablar en persona, ¿no es cierto? Hasta la forma de cómo uno se expresa es diferente. Entonces, la tecnología, si bien nos ha traído una serie de ventajas, pero también nos está trayendo algunas cosas negativas. En ese caso, en el de los niños, para que vean, ¿no? Los padres influyen un papel fundamental, ¿no? Entonces es el padre o la madre quien delimita el uso del celular en un niño para que se entretenga o para que no moleste, le voy a dar el celular. Están cometiendo un terrible error, porque es ahí más bien donde el padre o la madre es que tiene que ocuparle tiempo de calidad, ¿no es cierto? Hablar con el niño. No sé, digamos, el abordaje es diferente, no dándole un dispositivo electrónico donde puede encontrar información terrible. Yo estoy viendo unas chicas límites ahora en consulta, las que se cortan, ¿no es cierto? Hay una página, un site de internet muy famoso que se llama Mía y Ana. Ya desde hace años yo ya lo conozco, ¿no? Y es muy nocivo este lugar en internet porque ahí les enseña a tener las conductas restrictivas alimentarias, ¿no? Les enseña, por ejemplo, que mojen un algodón en la sopa y ese algodón lo pongan en su boca y que estén con eso todo el día, digamos, ¿no? Para tener cierto nutriente y para no comer. Lo mismo les enseñan con el hielo, con la zanahoria, les enseñan cómo ocultar la comida. Ahí es donde les enseñan cómo y dónde tienen que cortarse para que sus padres no vean las conductas autolíticas, es decir, por eso se cortan en la parte interna de los muslos, en el abdomen, algunos incluso hasta en la espalda, en los glúteos. Entonces, si les dan esa rienda suelta a los chicos con el celular, es decir, con tal que no moleste darle el celular, dicen, ¿no? Hay el riesgo de que entren en ese tipo de lugares. Hace un par de años salió eso de la ballena azul, ¿se acuerdan? Donde el objetivo final era suicidarse. Y hubieron niños en Europa o en Estados Unidos, creo que terminaron suicidándose. Entonces, está bien que haya tecnología, esos aparatos nos ayudan, pero tienen que ser pues bajo la supervisión de los padres. Pero si ni los padres saben qué quieren de su vida, ¿no es cierto? Peor pues van a poder encaminar y orientar a sus hijos. Por eso les decía, ¿no? Así como la célula es la unidad funcional del organismo, la familia es la unidad funcional de la sociedad. Por eso estamos como estamos, porque la mayoría de las familias son disfuncionales, el padre alcohólico o no es alcohólico, pero se separan y están como perro y gato, ¿no? Y el pobre niño anda como pelota con uno, con otro. No, pues entonces es realmente lamentable lo que yo creo que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Peor lo que está pasando en Israel, no sé si supieron, estaban bombardeando Israel, así que se nos vienen tiempos muy, muy, muy difíciles. Lastimosamente nos ha tocado a nuestra generación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Doctor, Mía y Ana se llama el aplicativo. Mía y Ana se llama, sí, Mía y Ana. Mucho cuidado, si tienen, ¿ah? No, Bueno, ustedes ya son grandes, pues, con criterio formado, ¿no? No creo que tengan algún problema, pero si tienen hijos, hijas, sobre todo mujercitas, o tienen sobrinas, ¿no? O hermanas adolescentes o que están en esa edad, siempre estén viendo dónde entran. Cuidado, Mía y Ana se llama. Hay más, digamos, ¿no? Pero la que yo conozco es Mía y Ana, donde y hasta de entrada, pues, ¿no? Les dicen, hola, princesa, ¿cómo amaneciste hoy? Ya te pesaste, ya cumpliste tu objetivo. Es decir, son psicópatas, pues, ¿no? Los que están atrás de estas páginas, ¿no? Donde las tratan de una manera seductora, son muy amables, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, siempre no es que yo sea paranoide, digamos, ¿no? Pero hay muchos criminales por detrás del Internet. Entonces, nunca les den a sus hijos o a sus familiares de adolescentes, infantes, el celular así todo el día, digamos, sin saber qué hacen ni dónde entran, porque hay mucha gente mala que está por detrás de estas páginas y esas cosas. Así que, cuidado. Y todas estas chicas límites que yo veo, porque la mayoría son mujeres, hablan, o sea, entran a eso, ¿no? De hecho, se asombran, ¿no? Vos has entrado a Mía y Ana, ¿no? Conocés ese site, ¿no? Y ellas quedan asombradas, porque supuestamente solo ellas saben, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Siempre atentos. Claro, y si ustedes tienen problemas de autoimagen y tienen esas, pues, no entren, mejor eviten, porque cuidado les estén también ustedes seduciendo de esa parte y estén cayendo
en Mía Llana, ¿no? ¿Qué más? No, sí, cuidado, bueno. Ay, sí, el doctor de psiquiatría nos dijo que entremos a esta página. No, es una advertencia, ¿no? Cuidado, no estén malinterpretando después. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Ya, entonces, dime. No, pues no hay presencial. Bueno, ya salió novela de que va a ser semipresencial, pero en la universidad, el primer examen, por lo menos para todos, va a ser virtual nomás, no hay otra, ¿no? Hasta que la universidad, hasta que la universidad no saque un comunicado oficial, no podemos. Yo sé de algunos colegas que intentaron mandar una carta al rectorado para tomar presencial durante 3 días, digamos, el examen en grupos pequeños, pero les denegaron. Y como el nuestro es el próximo jueves, ni modo, va a ser virtual nomás, digamos, ¿no? A no ser que saliera el lunes algo, y ahí sí, digamos, pero no, va a ser virtual nomás el examen. El examen, ya saben, son 15 preguntas, cada pregunta un punto, ¿no? Sobre 15, son preguntas de elección múltiple, y nada, como les dije, no es un examen difícil, yo no les voy a preguntar nada del otro mundo, todo lo que yo les he dicho que iba a entrar al examen, va a entrar, así que si no pasan, ya no va a ser mi culpa. Por favor, el día del examen, si su internet es malo, o si su computadora es mala, no sé, por favor, vayan a un lugar donde el internet sea bueno, donde esperemos que no haya ningún problema, porque yo no tomo segunda instancia. El que se le cayó el internet o pasa algo, lo siento mucho, lastimosamente. A mí se me puede caer también, pero ni modo. Yo soy el docente, pues, ¿no? Entonces, si prevén, por favor, sean precavidos con eso, ya sea en un lugar donde el internet sea bueno, su aparato funcione bien, y esperemos que el segundo examen ya podamos tomarlo de forma presencial, si nuestro Señor lo permite, ojalá sea así. Entonces, por favor, mucho cuidado con eso, ¿ya? ¿Qué más? Los temas los voy a mandar en el transcurso del día, pero ya saben, todo lo que voy a preguntar igual sale del librito, ¿ya? Y sobre todo de lo que yo he hablado, digamos, ¿no? Porque lo que ustedes tienen que saber es lo que generalmente yo les digo que tienen que saber, que va a entrar al examen. Así que, así. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Doctor. Creo que no, doctor. Me gustó mucho esa clase de hoy. Sí, doctor, estuvo interesante. Buenísimo. Buenísimo, doctor. Hola. Hola. Sí, dime, Julio César, ¿qué pasó? Parece que no me escucha el doctor. Una consultita, doctor, sobre el trabajo. Ah, sí. Sobre el trabajo de la anterior semana. Consultarle, no, decirle. ¿Qué pasó con en lo que usted leyó en cuestiones de trastorno? Yo he llegado a la conclusión que uno tiene algunos de sí o sí, algunos síntomas de esos trastornos. Claro que no se podía colocar todos, ¿no? Pero hay uno que por más afinidad uno tiene o más características. Es que de eso pero se trata. Según lo leído, como que uno tiene de todo. Como ya, que uno tiene de todito. No, y por eso, uno puede tener rasgos de cualquier tipo de persona. Ojo que no es trastorno, ¿no? Son rasgos de personalidad. No, creo que no es trastorno, no sé si algunos tendrá ese tipo, no creo, lo dudo, pero el objetivo del trabajo era que ustedes identifiquen sus rasgos de personalidad, porque eso les va a ayudar a identificar los rasgos de personalidad de los demás, sobre todo de los pacientes. ¿Para qué? Para yo poder abordarlo mejor y establecer una buena relación médico-paciente o rapport, ¿no? Que eso es el objetivo en realidad. Pero claro, no, la idea del trabajo era ese, pues que seguramente se han identificado, ya saben su rasgo de personalidad, ¿no? Ya saben por qué se comportan de alguna manera, ya conocen, ya van a entender por qué el comportamiento no solo de ustedes, sino de sus seres queridos o más allegados, digamos, ¿no? Que es a través de la personalidad, por eso es un tema tan interesante. De hecho, todos los temas de ahora en adelante en psiquiatría son interesantes, ¿no? Porque vemos ese tipo, ¿no? El porqué del comportamiento humano, ¿no? Es tan fascinante la psiquiatría porque estudia lo patológico del comportamiento y de la mente, ¿no? Así que así. Bueno, ¿algo más? Porque mi perro no nos va a dejar pasar clases. Bueno, creo que es todo. Entonces, ya saben, estudien en el transcurso del día, voy a enviar los temas, lean del libro, acuérdense de todo lo que yo les dije que iba a entrar al examen, va a entrar.
y 7 de la mañana en punto el jueves, entonces libero el examen para darlo, ¿ya? Bueno, chicos, se cuidan. Cualquier duda por el grupo de WhatsApp. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias, todo el día. Vaya bien.